Pues bueno, hoy a 17 años de esa historia, de esos 10 pesos, que por cierto, siempre los traigo en mi cartera, ¿eh? Y ese día que te conté la historia un poquito más larga, aquí la estoy tratando de Sí, reducir. claro. Te la conté más larga, me recuerdo claramente que te dije, mira, y Sí. esta es la moneda de 10 pesos que todavía me acompaña. Incluso cuando empezamos a construir aquí, que compramos el terreno, que empezamos a echar cimientos, puse una publicación en Facebook, precisamente, y conté un párrafo ahí de que hacía un tiempo nada más teníamos 10 pesos. Yo creo que sí se va a dar, ¿no? Lo sientes, Sí, lo claro. sientes. Hago la solicitud, mando un video por ahí y todo, y sí, a la semana me llamaron. Oye, nos interesa entrevistarte, vimos tu currículum, ¿cómo ves? Te podemos llamar X día. Y sí, me llamaron, me hicieron la entrevista y al inglés en ese momento se me complicaba más que ahorita, entonces nervioso, ¿no? Porque me habla la directora de noticias completamente en inglés y bueno, fue un poquito... ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este primer podcast oficialmente de Cabina Lab, un proyecto que sin duda fue primero como un sueño, primero como una idea, una ilusión y hoy ya es una realidad. Me acompaña mi amigo y ahora socio en este proyecto, Adolfo Edmes. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, muy contento, muy emocionado, igual que tú, de este nuevo emprendimiento. La verdad que es emocionante, sobre todo más el tema de la comunicación, que desde hace pues muchos años nos ha llamado mucho la atención y hemos estado emprendiendo en ese tema y pues la verdad contento. Sin duda. ¿Te han gustado siempre los medios de comunicación, Adolfo? Porque yo recuerdo en aquellos ayeres de Canal 3 de Zapotlanejo, tenías tu programa de televisión y a pesar de que te dedicas a otro tipo de cosas empresariales, educativos, el tema de la comunicación siempre te ha gustado. ¿Qué encuentras en ese gusto de comunicar con la gente, de tener a tu alcance este proyecto de podcast ahora, de tener a tu alcance esas herramientas digitales para comunicarte con el público? Sí, fíjate, desde siempre creo que la comunicación, más que importante en la vida de los seres humanos, es vital. Es vital. Una persona que no aprende a comunicarse de manera efectiva, de manera asertiva, pues obviamente comete más errores. Y eso, hablando de una empresa, pues cuesta mucho, ¿no? Hablando de una relación, pues puedes perder hasta la relación simplemente por falta de comunicación. Y siempre me ha llamado la atención el tema de la comunicación. Y bien lo comentas, cómo no recordar esos buenos tiempos de Canal 3, donde teníamos ahí un programa Entre Todos con Estilo, con grandes amigos, algunos que inclusive también siguieron el mundo del periodismo, de la comunicación. Y la verdad que yo de alguna manera un poquito más amateur el estar ahí. Posteriormente nos empezamos a dedicar al mundo de las conferencias, nos preparamos muy bien con algunos conferencistas, inclusive de talla internacional, nos tocó tocar escenarios y pues bueno, ya la comunicación se convirtió en parte de nuestra vida, ¿no? Eso es lo que nos ha motivado, por eso el día que nos invitaste a materializar este proyecto, creo que en 2 minutos nos pudimos poner de acuerdo y dijimos a darle para adelante. Sin duda. Los medios son apasionantes, es muy bonito comunicarse con la gente, ¿no? Y sobre todo yo creo que es bonito, pero cuando tienes algo que decir, ¿no? Porque muchas veces hay gente que sí le gustan los medios y de repente le gusta aparecer y en este caso pues seguramente les van a interesar los podcasts, ¿no? Pero es muy padre cuando tienes algo interesante que decirle al público, cuando tienes algo que compartir, historias que la gente quiere contar, ¿no? Y también yo creo que aquí se va a hacer un espacio para contar muchas historias. En tu caso, ¿qué es lo que tú le quieres decir a la gente a través de estos medios? ¿Qué le quieres decir en cuanto a lo que tú haces, en lo que tú has aportado y tú crees y sientes que has aportado a la sociedad a través de tu trabajo como emprendedor, como empresario y como asesor de muchos negocios del municipio de Zapotlanejo y de otros municipios? Sí, fíjate, lo que siempre me ha gustado transmitir es, en primer lugar, que hay que creer en nosotros mismos. Obviamente cada quien tenemos una historia de vida, cada quien tenemos
diferentes creencias, diferentes formas de pensar, todas muy respetables, pero lo más importante es aprender a creer en ti, aprender a creer en tus proyectos y obviamente a través de un esfuerzo, de una dedicación, creer que se pueden convertir en una hermosa realidad. Cada quien tenemos una historia por compartir. Yo te puedo compartir que obviamente venimos, en un servidor viene de una familia muy trabajadora, una familia muy sencilla y que en algún momento pues tuvimos quizás como muchas historias, algunas necesidades en el tema económico, en el tema para poder estudiar, en la ciudad en aquel momento, ¿no? Y nos ha forjado de tal manera que creo que lo primero que empecé a transformar fue mi forma de pensar. Y pues hoy por hoy, Dios, la vida, las empresas, los clientes, nos han permitido precisamente ir generando una posición en el mundo empresarial que hoy por hoy podemos transmitir precisamente cómo reducir una curva de aprendizaje en los negocios, cómo tratar de mantenernos de una manera positiva todo el día, todos los días, que a veces no es fácil. No es fácil. Yo que me dedico al tema de las conferencias, de la motivación y demás, pues también hay momentos en que es inevitable querer tapar el sol con un dedo, hay problemas, hay situaciones que obviamente te ponen sobre la pared, pero más sin embargo siempre hay una opción, una posibilidad de ver la vida de forma distinta. Y eso es lo que me gusta transmitir cosas positivas, transmitir estrategias que te puedan llevar a reducir tus curvas de aprendizaje, tu análisis, tu toma de decisiones. Eso es lo que es más importante transmitir. Excelente. Me gustaría que me contaras, no sé si lo quieras compartir con el público, la historia de la moneda de 10 pesos. No, es que, a ver, la verdad, tal vez para la gente que te conoce, Adolfo, pues ya sabe la historia. Pero para quienes no te conocen, escuchar esa historia puede ser muy inspirador, ¿no? Hoy ver lo que has logrado, ¿no? Lo que has avanzado en términos, pues, de esto que tienes hoy, ¿no? Que es este hermoso lugar del Centro de Innovación Empresarial, la universidad. Tu trabajo con Pachinos, que ha sido fundamental junto con tu trabajo con muchísimas otras empresas. Pero yo pongo el caso de Pachinos porque es un caso de mucho éxito en nuestro municipio y que por momentos pues también sufrieron cosas importantes, retos importantes. Con la visión de Tomás y tu trabajo lograron salir adelante. Pero sí me gustaría que nos compartieras ese episodio de la famosa moneda de 10 pesos. Fíjate qué bonito es este tema del podcast, porque ahorita que me haces esa pregunta, te juro que no lo pensé que me lo fueras a preguntar, y es curioso porque yo podría platicarte horas. He dado cursos prácticamente todo el día, 10 de la mañana a 6 de la tarde, y me es muy fácil dar un curso, me es muy fácil dar una conferencia, pero hablar de mi vida, hablar de mi experiencia, mi corazón está así ahorita, Estaba muy tranquilo, pero con esa pregunta ya mi corazón se puso a palpitar, porque obviamente pues es parte de mi vida, parte de mi historia, ¿no? Y pues obviamente tuvimos el gusto de hace algunos años, ¿no? De platicarte esa sí. Historia. Créeme que no sé por dónde hilarla, porque bueno, es una historia de hace 15, 16 años, estábamos en el 2004, y quizás me tengo que ir un poco más atrás. Tendría que platicar, como te comentaba hace un momento. Yo les digo, cuando me ha tocado dar conferencias, nosotros venimos de una familia muy bien acomodada. Y cuando digo bien acomodada es porque vivíamos en una casa yo creo que de 3x10, donde mi mamá decía, tú te acomodas aquí, tú te acomodas acá, y tú te acomodas acá, ¿no? Entonces, la verdad es que esa es una parte muy importante de mi vida, que me ha hecho lo que hoy en día creo que somos, tanto yo como mis hermanos y demás. Trabajadores, buscamos echarle ganas a la vida, buscamos seguir el ejemplo de mi padre, que al día de hoy sigue trabajando, ahí echándole todas las ganas, mi madre también, y eso es una parte muy importante que es importante resaltarla. Yo prácticamente desde los 11 años empecé a vender pan, vendí duritos, cargué bultos aquí en la Guadalupe Victoria. Digo, quien se acuerda de mí diría, yo me acuerdo de Adolfo, ¿no? Y de ahí empecé a trabajar. Pero entonces llega un día que yo comienzo a estudiar la carrera de procesos de producción, terminando el CETIS aquí en Zapotlanejo,
Y terminando la carrera, fíjate que fui muy afortunado. Fui contratado por una empresa de Guadalajara, en aquel tiempo se llamaba Barcil, de los hermanos Barragán Silva. Una empresa de pechugas de pollo, en fin. En aquel tiempo me empecé a dar un poquito más a la asesoría, fui gerente de Mariscos Luis. Y llegó un momento en que yo tenía, por decirlo de esa manera, trabajo, recién egresado, soltero. Y la vida comencé a verla distinto. Comencé a verla, y lo puedo decir para que no cometan ese error algunos jóvenes, ¿no? A veces la vida te presenta oportunidades y no estás preparado para eso. Yo creo que en ese momento, en mi forma de madurez, no estaba preparado. Porque para ese momento yo estaba manejando 5 empresas. 4 eran aquí locales, entre ellas Pachinos. Estamos hablando de hace 17 años. Pachinos y otras 4 empresas, ¿no? Y los hermanos Barragán Silva o la empresa Barcil. Estaba también ayudándoles. Entonces, económicamente hablando, empecé a ganar el dinero que en mi vida no había tenido. Y de manera simple te puedo decir que pues ya me empecé a vender yo como asesor desde hace 17 años. Me empezó a ir bien. Monté unas oficinas en donde conocemos ahorita la Plaza del Ángel aquí en Zapotlanejo, en la parte alta. Tuve la oportunidad de rentar, de habilitar, de hacer un aula, de hacer ahora sí que el centro de innovación en aquellos tiempos. Y me sentía, imagínate, 22 años, toda la pila, conocimiento, y me estaba empezando a ir bien. Pero cuando llega la soberbia a tu vida, Edgar, algo pasa, fíjate. Algo pasa, no sé. Obviamente hay gente que huye de ti. No sé qué comenzó a pasar, que se me fue la primera empresa, la segunda. Y pues prácticamente me quedé solo con una, que en este caso fue Pachinos. Algunas las dejé yo, otras prácticamente también ellos, la economía y demás, hizo que lo dejáramos así. Uh-huh. Pero llega un momento en que no me doy cuenta y yo seguía igual, Yo tenía en ese momento secretaria, tenía alguien que hacía el aseo, o sea, teníamos un equipo de trabajo, por decirlo, sí. Pero poco a poco pues no podía pagarles, entonces se me fue yendo. Llega un momento, Edgar, te voy a decir, llega un momento que cuando menos acuerdo tuve que vender todo el mobiliario y pasar la renta a una financiera. Y prácticamente me quedé con 3,000 y tantos pesos. En todo el tiempo que me fue bien, nunca compré una chamarra de piel, que desde que iba a estudiar la carrera, tenía ganas de una chamarra de piel que usaba un maestro, que admiraba mucho, que admiro mucho. Y un día, con esos 3,000 pesos, que era lo único que me quedaba, compré precisamente esa chamarra de piel. Y posteriormente compré un audiolibro. Y no me doy cuenta que el audiolibro costaba alrededor de 1,560 pesos. Y yo le digo a este cuate, o más bien dicho, 1,500 pesos. Yo le digo a este chavo que me lo vendía una serie de audiolibros, le digo, no los ajusto, solamente tengo 1,460. Me dice, no pasa nada, dámelos. Y fíjate, bien curioso. Agarro 1,000, 1,400, 1,450 y cuando le voy a dar los 10 pesos que faltaban, me dice, no, así está bien. Se va y en ese rato me cae el 20 y te lo digo y se me cierra un poquito la garganta porque en ese momento me cae el 20 de que lo que había podido construir hasta ese momento se había desvanecido, te lo juro. Se había desvanecido. Ya nada era mío, ni la silla, ni los escritorios, ni el local. Me había gastado todo mi dinero por falta de administración, por exceso de soberbia, porque yo sentía que publicándome iban a llegar clientes así a montón, con mi estilo en aquel momento de no seguirme preparando, pues sentía que era suficiente, ¿no? Claro. Y me cayó así que el 20, por decirlo de esa manera. Dicen que a veces nos acordamos de Dios cuando realmente estás en aprietos, ¿no? Sí. Porque en ese tiempo también tengo que reconocerlo. No tenía esa misma comunicación y relación que tengo con Dios. Y lo que hice fue salir de ahí, de la Plaza del Ángel, de aquí en Zapotlanejo, que está a una cuadra del Santísimo, y lo primero fue a ir al Santísimo. Ir al Santísimo, hablar con Dios, pedirle que me echara la mano. Lloré, llegué a mi casa, que es tu casa, de mis padres, ¿no? Ya estás en tu casa.
Llegué a mi casa y abrí la Biblia. Decía, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el principio y el fin de todas las cosas. Y de ahí nace Alfa Corporativo Empresarial. Yo dije, a partir de aquí, tú ponme donde me necesiten o donde tú quieras ponerme, Señor. Dame salud, dame vida. No tengo otra cosa. Tengo 10 pesos. Pero mientras tenga esos 10 pesos, sé que tú me vas a dejar construir lo que yo quiera. Ahí nace Alfa Corporativo Empresarial, tengo que decirlo. De ahí conocí a Jorge de la Torre, el dueño de Hacienda Coyotes, Pedro Urquieta y muchos personajes. Pero a raíz de Jorge de la Torre, a raíz de Pedro Urquieta, comienzo a conocer una serie de empresarios, ¿no? Como bien lo has comentado, muchos locales. Y ¿a qué le atribuyo que el día de hoy seamos bendecidos? No solamente con salud, familia, sino en el tema empresarial. Atribuyo que cuando uno pone sus metas, sus sueños en Dios, pues la magia sucede, ¿no? Dicen por ahí, véndele tus sueños a Dios. Él es el único que te los va a poder comprar. Entonces, yo cuando tengo la oportunidad de transmitirle esto a la gente, les digo, véndele tus sueños a Dios. Es que esto es imposible, Adolfo, esto es muy grande para mí. Para Dios no hay imposibles, no hay nada grande. Si a mí me hubieran dicho hace 17 años, Adolfo, vas a estar aquí, vas a poder traer una universidad a Zapotlanejo, vas a poder crear el centro de innovación, vas a poder estudiar 3 carreras más, vas a poder formar una familia, en fin, sin pecar de soberbia, hablando de las cosas positivas que la vida me ha dado, no lo hubiera creído. No lo hubiera creído aparentemente, pero cuando entregué mis sueños a Dios, yo sabía, y siempre lo he dicho, que algo bueno viene. Entonces por eso también me gusta mucho esa frase, de decir algo bueno viene, porque es pensar en positivo, vivir con fe, vivir pensando en lo puro, lo bueno, lo sano, lo positivo, esperando lo mejor, anticipar y esperar, eso es fe. Entonces, por eso yo digo, algo bueno viene, y algo bueno viene, y es curioso, de tanto estarlo diciendo, pareciera que hablas con el universo, porque comienzan a llegar cosas buenas a tu vida. Pues ve, siempre he dicho algo bueno viene y hoy estamos aquí contigo en el podcast. Entonces, pues esa es parte de la historia de los 10 pesos ya. Después la contaré de manera más extendida, claro, en un buen libro. Claro, y me imagino que no cambiarías esa experiencia por nada, ¿no? Porque fue el comienzo de muchas cosas en tu vida. Sí, claro. No la cambiaría. Claro que me hubiera gustado, y lo tengo que decir, a veces haberse llenado de alguna otra experiencia anticipada, porque a veces también no es necesario aprender en cabeza propia, como dicen, no hubiera sido necesario. Creo que me hubiera gustado haber capitalizado en aquellos ayeres esa buena oportunidad económica de haber estado teniendo, en vez de haber tenido que perder, por decirlo así, casi todo, excepto mi moneda, para tener que haber aprendido, ¿no? Yo lo que hago en las conferencias, tratar mejor de alguna forma transmitir y de acotar la curva de aprendizaje para que si te está yendo bien, pues hagas algunos cambios si son necesarios y te siga yendo mejor. Sin duda. Adolfo, ¿qué significa para ti traer la universidad a Zapotlanejo? Sabemos que desde hace varios años estás trabajando en el tema educativo. ¿Y por qué es importante tener una universidad aquí? Sabemos que el tema de la educación superior siempre ha sido como un pendiente de muchos años, ¿no? De tener la universidad. Finalmente se logró el Instituto Tecnológico hace algunos años, pero no todas las carreras que la gente quiere estudiar de repente pueden estar ahí, y entonces viene una opción, una alternativa para estudiar aquí mismo en la cabecera. Sí, Edgar, pues fíjate, ya son 9 años, estamos por cumplir los primeros 10 años de haber emprendido precisamente este reto, como todo. Al inicio, pues obviamente fue un reto, ganarnos la credibilidad de la gente, que se atrevieran a inscribirse, que se atrevieran a estudiar.
Y me preguntas que si es importante, pues creo que gracias a la educación hay desarrollo, hay formación, hay crecimiento, hay progreso. Hay muchas cosas importantes en un municipio y pues en un país. Un país, ahora sí que la plusvalía de un país, ¿no? Que esté bien educada su gente, bien formada y fuentes de superación. ¿Por qué nace esta inquietud por traernos precisamente una institución educativa? Pues nace precisamente de la necesidad que creo que hay y hubo en su momento en Zapotlanejo. Ahorita, de alguna manera, son 10 carreras de ciencias de la salud, carreras económico-administrativas que estamos brindando al municipio y a sus alrededores, porque tenemos alumnos que vienen inclusive de otros municipios. Y nace también de que precisamente eres marcado en la vida por algunas experiencias que te gustaría que otras personas no vivieran. Yo te comparto que cuando yo estaba estudiando la carrera de procesos de producción, que por cierto fue mi primer carrera y fui becado al 100%, y agradezco mucho a Dios esa gran oportunidad, yo iba a la ciudad de Guadalajara y entraba a las 7 de la mañana. Entonces a mí me exigía irme en mi carrito en aquel tiempo, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, o irme en camión con lluvias, tormentas y demás. En uno de esos trayectos choqué con una vaca. Te imaginarás, pues quedamos golpeados, mi carro quedó destrozado. Anteriormente, quizás los más chavos no recuerden, pero la carretera libre a Guadalajara era de prácticamente dos carriles, pero muy angosto. Y recuerdo que en algún tiempo inclusive sin línea. Entonces no sabías en una tormenta si te ibas invadiendo carril o iban invadiendo el tuyo. Era muy, pero muy, muy peligroso. Dios nos cuidó. Pero la verdad es, en ese momento sentí mucha impotencia. Honestamente sentí mucha impotencia. En aquel tiempo no estaba tampoco la oportunidad que también se tiene del Instituto Mario Molina, Instituto Tecnológico de Zapotlanejo, que lo conocemos también así. No existía el Instituto Tecnológico, no había una oportunidad educativa. Y recuerdo que desde aquel tiempo yo dije, si un día Dios me da la oportunidad o veo la oportunidad, me encantaría ser pionero y tener una escuela. Pero era quizás por impotencia. A veces dices cosas al universo y llega el momento en que la circunstancia te presenta a las personas correctas y tú tienes la decisión de comenzar a emprender ese reto. Así se dio. Ya contábamos con algunas aulas para temas de capacitación, hicimos una alianza estratégica educativa y a partir de ahí comenzó este sueño de la universidad. Igual te comparto que prácticamente fue más pasión que un tema verdaderamente redituable. Sí, de negocio. O sea, quienes conocen la historia y saben realmente, es un tema más de pasión. O sea, gracias a Dios, nosotros también nos dedicamos a la consultoría, a la asesoría. Tenemos clientes, como tú lo mencionas, de Pachinos de muchos años, clientes en Puerto Vallarta, en algunos otros municipios, ciudades, que realmente es nuestra principal fuente de ingreso. La consultoría, la asesoría, el marketing, la publicidad, hoy pues el centro de innovación. Y bueno, la verdad que la escuela la hacemos también más por ese tema de superación, de progreso para la comunidad. No ha sido fácil, ha sido completamente un reto. Te comparto, en pandemia pues tuvimos que amarrarnos el cinturón. Obviamente muchos alumnos no pudieron seguir cursando su licenciatura, tuvimos que cerrar las puertas, todo se fue a lo virtual. Tuvimos que pagar ese reto, que si no fuera, porque gracias a Dios tenemos realmente nuestro principal negocio en otras fuentes, pues creo que cualquier emprendedor, inclusive empresario, hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos. Sí. Entonces, eso es lo que nos motiva, precisamente. El tema de la superación es la fuente de nuestra inspiración en el tema educativo. Excelente. Me gustaría que me platicaras qué significa para ti comenzar este proyecto del estudio de podcast, que pareciera como una pequeña cerecita en el pastel del edificio que es el Centro de Innovación Empresarial, ¿no? Pero que es algo interesante, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes de ver este sueño hecho realidad? Que bueno,
Todavía estamos perfeccionando detallitos, pero pues evidentemente es algo muy novedoso y sabemos que mucha gente seguramente se va a animar, por lo menos a hacer un podcast. Yo no sé si, ojalá lo hagan recurrentemente, pero por lo menos vivir esa experiencia de hacer un podcast, de tener tu propio podcast, creo que estaría padre, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? No, mira, yo me siento contento, sobre todo en confianza contigo, con un amigo, entonces lo hacemos más por pasión también, realmente, y por acercar un servicio tanto innovador como que no lo hay realmente un estudio de grabación a esta escala de alguna forma profesional. Obviamente hay quienes hacen podcast en casa y demás, pero no abierto a público, de tal forma que tú puedas decir, tengo ganas de ir a grabar 1 hora, quiero grabar mi podcast, quiero que me lo editen, quiero que me orienten, que me asesoren, que va a ser nuestra labor, asesorar, orientar y ayudar a los demás a que creen sus propios canales. Me emociona mucho porque precisamente cuando se inició también este proyecto integral de lo que es el Centro de Innovación Empresarial, que igual es importante que también quienes nos escuchen sepan que obviamente el proyecto integral del Centro de Innovación Empresarial conlleva un área de cowork donde hay algunos espacios donde precisamente pueden venir, podemos incubar un proyecto, una idea. Si traes una idea interesante, aquí va a haber algunos espacios para poderte impulsar. Tenemos un área de sala ejecutiva, ya te tocó conocerla, algunos cubículos, algunas oficinas privadas. También tenemos lo que es el aula de innovación, donde ahorita actualmente se está llevando un diplomado gracias a que Coparmex, Delegación Zapotlanejo, nos favoreció a nosotros, Alfa Corporativo Empresarial, para estar llevando este diplomado. Y pues bueno, imagínate tener aquí una cabina de podcast, pues creo que viene a sumar, como bien lo comentas, la cerecita del pastel, ¿no? O la cerezota del pastel, porque creo que ha causado buena expectativa y se siente muy padre, muy emocionante. Yo recuerdo que hace 10 años grabé un audiolibro cuando estaba en mi mero apogeo del tema de las conferencias y me tocó estar en un estudio de grabación. Fue emocionante escucharme a mí mismo, ¿no? El tema de la voz, que te escuchas y cómo se siente ahorita la experiencia, como tú bien lo comentaste. Y ahora saber que está el medio aquí en Zapotlanejo, que se puede grabar y que puedes no solamente grabar el tema de podcast, puedes grabar un audiolibro, puedes grabar un spot, y ahorita que vamos a montar el tema de la pantalla verde, pues obviamente se pueden editar videos muy padres que pueden ser para plataformas como YouTube, entre otras. Entonces, lo deduzco en 2 palabras. Me siento emocionado, pero obviamente también comprometido con todas las personas que les gusta generar contenido, porque esto va a ser un espacio para ellos y pues que cada día vamos a estarle metiendo más innovación para mantener este espacio a la vanguardia. Bueno, pues ¿qué tal? Estamos aquí con mi buen amigo y ahora también socio Edgar Olivares en este hermoso proyecto de la Cabina Lab. Y pues bueno, Edgar, ahora sí que nada más te vemos ahí en Telemundo, te vemos en Estados Unidos, en las redes sociales, en las noticias. Y la verdad, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido tu experiencia, tanto en estar en Estados Unidos en algo que te apasiona tanto, que es la comunicación, como también, obviamente, tenerte que, de alguna manera, despegar un poquito de tus seres queridos, porque obviamente gran parte de tu vida ya la estás invirtiendo en los Estados Unidos. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, primero, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por creer en este proyecto, ¿no? Antes de contestar la pregunta, me gustaría comentar que este proyecto nace en un viaje que yo tuve a Los Ángeles. Iba por carretera y entonces de repente empecé a pensar, dije, bueno, yo traigo ganas como de un estudio de podcast, ¿quién puede ser el aliado perfecto para esta aventura? Y pensé en ti, te llamé en ese rato y bueno, de ahí nació todo, ¿no? Fíjate que ha sido muy interesante. Hablabas hace un momento de venir de abajo. Y yo también vengo de abajo.
O sea, también me tocó vender duros en la Guadalupe Victoria. Poca gente lo sabe. Y mi mamá siempre ha sido comerciante, entonces yo como que traía ese espíritu, ¿no? De emprender, de negociar, de vender. Y uno viene también desde abajo. Uno viene desde abajo y no solamente en el tema económico, porque gracias a Dios nunca nos ha faltado un taco en la mesa, pero sí de que no tenemos privilegios. O sea, yo no soy hijo de un empresario de televisión o de radio. Mis papás se dedican a otra cosa. En mi familia nadie se dedica a los medios de comunicación más que yo. Y ha sido una lucha y un trabajo constante para poder lograr lo poquito mucho que hasta ahora he logrado, ¿no? Ha sido un trabajo de todos los días. Es muy interesante porque pues sí, a la gente te ve en la televisión ya presentando una noticia y qué bien, ¿no? Qué padre. Pero detrás de eso hay muchísimos años de trabajo, ¿no? E inclusive detrás de ese noticiero como tal hay muchísimo trabajo, ¿no? Y no solo trabajo mío, trabajo de compañeros que están detrás de cámaras, que están con el equipo, que están editando, que están... O sea, es una adrenalina la que se vive todos los días en un noticiero y gente que está ahí apasionada trabajando, ¿no? Y ha sido muy interesante porque aunque yo había trabajado muchos años aquí en Guadalajara, en Canal 44, en Radio Fórmula, en otros proyectos, pues cuando llegas a Estados Unidos... es diferente la forma de trabajar, ¿no? Yo me fui a Estados Unidos por una razón muy sencilla. Yo quería experimentar lo que era trabajar en los medios en Estados Unidos. Y pues afortunadamente tengo la posibilidad de trabajar allá, ¿no? Entonces, a mí me nació la espinita de decir, yo quiero probar suerte en Estados Unidos. Incluso yo estudié preparatoria en Estados Unidos. Entonces, cuando regreso a Zapotlanejo, yo vine a estudiar con la intención de estudiar en México para que no se me pegara el acento pocho, ¿no? Con todo respeto. Y decir, bueno, si voy a dar noticias o deportes en español, pues que sea con un español bueno, ¿no? Y no un español ahí como a medias, ¿no? Yo creo que era como mi idea, ¿no? De estudiar en México y regresarme. Hablar bien el inglés y sí, obviamente... Al final se cumplió, pero esa meta era así como que, pues al aire, pues no es como que ya la tenía tan fija en ese momento, ¿no? Sin embargo, yo me regreso hasta México a estudiar, aquí a Guadalajara, estudié en la Autónoma de Guadalajara, gracias a mi mamá que me apoyó muchísimo en ese momento y pudimos pagar la carrera. Y entonces yo comienzo a trabajar aquí y por 12 años estuve en Guadalajara. O sea, desde que regreso en 2005 hasta 2019. ¿Sí? Entonces, realmente, bueno, 14 años fueron. 14 años en realidad. Entonces, realmente yo siempre tenía la espinita de decir, bueno, yo quiero incursionar en medios de comunicación en Estados Unidos, porque no quiero hacerme viejo y decir, ¿por qué no lo intenté? O sea, ¿por qué no me fui a Estados Unidos a ver otros horizontes, otros mercados, ¿no? Y yo viajo a Dallas en 2019 y durante 2 años, pues nada de medios, ¿eh? O sea, para alguien que se dedica completamente a los medios, estar 2 años fuera de los medios es un reto grande porque te empiezas a pensar muchas cosas, ¿no? Y aunque yo seguía colaborando con el Canal 44 y seguía dirigiendo el periódico como hasta ahora, a distancia y todo, pues digamos que mi carrera siempre ha sido muy pegada a la televisión, ¿no? Muy, muy pegada a la televisión. Incluso a la radio, pero más a la tele, ¿no? Pues a la tele, yo nací en la tele, como quien dice, ¿no? Entonces, ya después de 2 años, yo ya empezaba a plantearme si valía la pena seguir en Estados Unidos o tal vez regresar a México a los medios, ¿no? Sabía que aquí con los amigos que hay seguramente iba a ser posible. Y en ese momento me llega un correo electrónico que yo me suscribo a correos electrónicos de la industria y te llegan correos cuando hay vacantes
o están solicitando personal en canales de televisión, ¿no? Entonces llega la oportunidad, llega un correo donde veo que en Salinas, California, estaban buscando reportero de Telemundo. Reportero y conductor de Telemundo. Entonces le digo a mi esposa, pues ¿sabes qué? Voy a aplicar, voy a solicitar el empleo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pero ¿sabes que desde que yo vi las características del trabajo, como que dijiste, yo creo que sí se va a dar, ¿no? Lo sientes, sí, lo claro. sientes. Hago la solicitud, mando un video por ahí y todo, y sí, a la semana me llamaron. Oye, nos interesa entrevistarte, vimos tu currículum, ¿cómo ves? Te podemos llamar X día. Y sí, me llamaron, me hicieron la entrevista y al inglés en ese momento se me complicaba más que ahorita, entonces nervioso, ¿no? Porque me habla la directora de noticias completamente en inglés y bueno, fue un poquito difícil, pero al final de cuentas pasamos, digamos, el trámite, ¿no? Y me entrevista a Stephanie Magañón, que a la postre fue mi jefa en Telemundo, y ella se habla español, me entrevistó y me dijo, ¿sabes qué? Muy bien, me gusta tu perfil, pero ya te llamaremos, ¿no? En caso de que decidamos que tú eres el candidato mejor posicionado, ¿no? Y así pasaron como 15 días, una semana, 15 días, y bueno, finalmente me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues eres el elegido, ¿no? Así que te vamos a hacer una oferta de trabajo. Y es muy padre la experiencia, porque yo nunca había vivido esa experiencia en Estados Unidos de cómo funcionan los medios, ¿no? Regularmente aquí, pues sí, también te hacen una oferta de trabajo, pero siento que allá te mandan primero una carta que tienes que aceptar y firmar si estás de acuerdo con lo que te ofrecen. Posteriormente te mandan el contrato, ¿no? Inicialmente yo firmé por 2 años como reportero. Después Stephanie, que era la conductora, me dejó a mí conducir y hacer notas, obviamente. Ella se va al área de la Bahía de San Francisco como reportera de NBC, que es una cadena muy grande en inglés, ¿no? Entonces se va como reportera de NBC, deja vacante el puesto y me dice la directora del canal, oye, pues solicita el empleo, porque allá, aunque estés en la misma empresa, pues no es como en automático que te lo dan, hay que pasar un protocolo. Solicito como conductor y me ofrecen 3 años como conductor, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos contentos, es una experiencia donde por supuesto, todos los días aprendes, todos los días es un reto, pero es bonito. Y yo creo que, yo siempre he dicho, hasta donde Dios nos deje llegar, ¿no? O sea, obviamente, uno es como en la política, fíjate. Los políticos dicen, el sueño de todo político es ser presidente de México, ¿no? Porque pues ese es el fin último que puede alcanzar un político, ¿no? Ser presidente sí. del país, ¿no? Pero pues en lo que eso llega, si es que llega algún día, no todo el mundo puede ser presidente, pues están trabajando y tratando de crecer y de obtener mejores puestos, etcétera. Y lo mismo pasa con los periodistas. Tú trabajas todos los días para cumplirle a la gente, para cumplir con la empresa en la que estás, pero siempre hay metas y retos, ¿no? Entonces, hasta donde Dios quiera, ¿no? Si Dios quiere y me quiere poner en la conducción de noticias nacionalmente, estaremos listos para eso. Y si no llega, tampoco hay que frustrarse ni morirse de depresión, ni mucho menos. Hay que disfrutar el momento, hay que disfrutar el lugar donde estás, el lugar donde la vida te pone. Y claro, hay que tener metas y sueños, seguir luchando por más. Eso sí. Y a eso iba, ahorita una pregunta. Ahora sí, hacerte una pregunta y decirte qué le aconsejarías a todos ellos que están dedicados ahorita al tema de la comunicación, a algunas personas que están emprendiendo en eso. Fíjate que yo primero creo que si te apasiona, tienes que seguir, ¿sí? Tristemente muchos se quedan en el camino porque no es fácil esta carrera. Esta carrera es pesada, es difícil. Sacrificas muchas veces fines de semana, sacrificas familia, sacrificas tiempo. Y no es fácil. Entonces te tiene que apasionar mucho para que puedas dedicarle el 100%. Y cuando tú le dedicas el 100%, cuando trabajas fuerte, hay recompensas, ¿no? Se te van abriendo puertas, se te van abriendo caminos. Como en todo.
como en todo en la vida. O sea, el que lucha, el que trabaja todos los días, digamos que siembra ese esfuerzo y cosecha resultados, ¿no? Lo mismo pasa en los medios, ¿no? Y hay muchos chavos que les interesan los medios, pero de repente como que no saben por dónde, ¿no? Ay, pues que no sé si quiero salir en la tele. Nos pasaba mucho cuando estudiábamos la carrera, ¿no? Tele, periódico, sobre todo de repente gente que pues físicamente es muy, digamos, fotogénico o fotogénica, o que son personas muy, muy guapas, ¿no? Mujeres muy guapas, hombres bien parecidos, que de repente dices, pues, o ellos decían, pues yo quiero salir en la tele. Pues sí, compadre, pero pues no nomás por estar guapo, estar bonita vas a poder salir en la tele. Hay que desarrollar una personalidad. Hay que desarrollar la comunicación, la cabeza. Hay que decir cosas que tengan sentido, común, sí, claro. Que tengan carisma, forma todo, y fondo. Sí, claro. No nada más es ahí como que pues algo y a ver qué, ¿no? Entonces no es fácil. Ahora, mucha gente, por ejemplo, quienes estamos noticias, pues evidentemente leemos un teleprompter, ¿no? Estamos leyendo la nota, ¿no? Es imposible memorizarte 25 notas con nombres, datos, estadísticas. Sí, claro, ¿no? Pero no puedes nada más ser un buen lector. O sea, no, pues que yo leo bien la lectura el domingo en la misa, yo perfectamente puedo dar noticias. Bueno, ¿y qué pasa si el teleprompter se te borra en ese momento? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Te quedas sin hablar? Pues no, tienes que saber improvisar. Tienes que saber improvisar y tienes que saber de qué estás hablando y de repente dar un comentario y de repente entender la forma, el fondo, ¿no? De lo que está pasando, y puedes sacar una anécdota en lo que lo resuelven, en lo que vas a pausa, ¿no? Y ahí es donde sale, digamos, la parte de la preparación, de la formación. Las tablas, ¿no? Ahí las tablas, claro, sí. Claro. Y ahora también, dinos, Edgar, ¿qué significa para ti esta cabina de grabación? Cabina Lab, que es un laboratorio. Esta cabina es el principio de muchas cosas. Es el principio de muchos proyectos de mucha gente. Yo creo que llega un punto donde no solo es hacer contenido tú, no solamente es compartir tú. Nosotros con el periódico evidentemente pues hacemos mucho contenido todo el tiempo. Pero ¿por qué no pensar en gente que... Este pueblo tiene gente talentosísima, Adolfo. Talentosísima. Es un pueblo que ha exportado grandes talentos a nivel mundial incluso, ¿no? Deportistas, académicos, doctores, en fin, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que un podcast, y yo lo comentaba el otro día, ¿por qué no pensar que un podcast se puede viralizar de aquí? ¿Por qué no pensar que podamos tener aquí un podcast con invitados especiales famosos, artistas, futbolistas, etcétera? ¿Sí? ¿Por qué? Claro que se puede. Estamos a 20 minutos de Guadalajara. Es más rápido llegar aquí del aeropuerto que llegar al centro de Guadalajara. Aparte de aquí enfrente los invitamos a cenar, claro, a pasarla bien, ¿no? O sea, de repente llega al aeropuerto, pasa, graba el podcast y ya se va a su hotel a Guadalajara, o se puede quedar en un hotel aquí en el municipio, ¿por qué no? Es decir, creo que es el sueño hecho realidad, pero más allá que eso, es un proyecto que creo que va a generar muchas cosas padres, positivas, interesantes. Quizás otras no tanto, pero va a ser un espacio abierto para la gente. Y eso es muy padre. Eso es generar esa comunicación y tener un proyecto donde la gente pueda crear, ¿no? Porque muchas veces hay gente que puede crear y pues no crea porque no tiene las condiciones para crear y no quiere salir de ese, digamos, de estar encerrados en su mundo, ¿no? Cuando tienen mucho que compartir, tienen mucho que decir, tienen mucho que crear. Y creo que este espacio es justamente para eso, para que los creadores y creativos vengan y hagan cosas muy padres. Y como bien lo comentas, ¿no? Habrá quienes tienen toda esa creatividad, pero quizás les falta un poquito de orientación, de conocimiento, de asesoría. Sí. Y pues bueno, qué padre, ¿no? Sin duda. Nosotros vamos aquí a asesorarlos con el equipo de trabajo que tú vas a encabezar. Yo a distancia, tú aquí físicamente. La verdad es que creo que es un proyecto muy padre. Y ojalá y que la gente que nos vea en este momento, en este podcast, les sirvamos un poquito de inspiración, de decir, oye, qué padre podcast hicieron Edgar y Adolfo, ¿no? ¿Por qué no ir y nosotros hacer un podcast de deportes? Y lo más importante, ¿no? Que lo hagan con libertad, que de claro. eso se trata el podcast.
realmente de lo que te inspire, de lo que puedas comunicar, de lo que puedas transmitir. Hay quienes les da miedo, híjole, pero ¿y si se me olvida? No, tranquilo. No, tranquilo. Además Fluye. se va a editar, ¿no? Se va a editar Sí. y por supuesto si hay momentos que hay que editar, pues la persona puede estar aquí cuando se edite o decir, oye, quítale esa parte y se acabó, no hay problema. Sí, que conozcan todo lo que conlleva este tema del podcast, ¿no? Y yo se te van a comparto, es mi enamorar. segundo podcast. Los Sí. dos los he hecho contigo, entonces Sí. no hay una experiencia previa para este tipo de temas que están muy en día, ¿no? Anteriormente, pues el tema más de las entrevistas, pregunta y respuesta. Y veo que un podcast del formato es más relajado. Por supuesto. El formato es expresar, transmitir más que simplemente comunicar. ¿Por qué digo eso? Porque a veces tienes que realmente conectar las emociones con las palabras para poder realmente llegar a transmitir. Sí, sin duda. Y qué padre, ¿no? Que estas historias de vida se puedan plasmar a través de los podcasts. Y muchas veces, oye, ¿cómo voy a hacer un podcast si no voy a entrevistar a uno famoso? No. Hemos visto en las redes sociales cómo muchos podcasts se han viralizado con gente común. Gente que no son famosos, pero de repente lo que dijeron en el podcast es tan interesante, tan poderoso, y son historias de vida que la gente vive al día a día y que te puedes identificar con una historia de ese tipo. Claro. Y eso es muy poderoso, brutal. Entonces, que no tengan miedo, ojalá vengan a vivir la experiencia de hacer un podcast, es genial. Y ojalá estos grupos que tienen mucho que comunicar se animen a hacer un proyecto aquí. ¿Qué te gustaría transmitirle a toda la gente que te está viendo referente a la vida de Edgar Olivares? Yo creo que la frase que a mí me pudiera identificar es que nunca renuncien a sus sueños. Nunca. Que yo también he caído muchas veces. He fracasado muchas veces. Me acuerdo que hicimos, fíjate, hablando de audio, de radio, de podcast, hicimos un proyecto en Guadalajara. Lo platico en el libro. Uh-huh. Por ahí nos invitaron a hacer un proyecto en la DK, en Radiorama, y fue un fracaso totote. O sea, fue un fracaso que nos golpeó muy duro económicamente. Yo todavía no trabajé en el canal, con la ilusión, la ilusión de un recién egresado en comunicación. Claro. Que vaya, hace su noticiero de radio todos los días, de Cuarto Poder al aire ahí, ¿no? Muy padre en Guadalajara. Sí, pero pagabas estacionamientos todos los días. Pagabas 15,000 pesos al mes por un espacio de radio que no comercializaba nada, que no vendimos nada. Y con un contrato de 6 meses. El mundo se me vino encima. El día que yo dejé el programa, para mí fue como me sentí liberado, pues. Nada más logré 3 meses. Pagar 3 meses, ya no pude. Le dije a Alfonso Javier Márquez, hoy director de noticias de la DK, ¿sabes qué, Poncho? Ya no puedo. Ya no puedo. No puedo hacer el programa, no puedo hacer no puedo seguir. No hay dinero. Mi mamá ya me prestaron fulano, ya no puedo. ¿Es el programa de radio o es el periódico? Y yo me quedo con el periódico. Muy fuerte, muy fuerte. Platícanos un poquito del libro. Esa experiencia de escribir tu libro, de lograr un aniversario tan bonito ahí con el periódico. Platícanos un poquito del libro. ¿Qué representó para ti? Sí, el libro es también como un sueño hecho realidad. Cuando nosotros íbamos a cumplir 10 años, yo lo quería escribir, ¿sí? Ya había guardado las ediciones de esos 10 años, pero por una y otra razón no se logró, no cuajó el proyecto, ¿no? Entonces a los 15 años yo dije, tengo que escribir un libro. O sea, hay mucho que decir. Muchas cosas que se publicaron, pero muchas que no se publicaron. Porque si tú lees el libro, yo platico muchas anécdotas que yo viví como director, que mi equipo vivió como en momentos, perdón, un poquito alérgica, con alergia, que mi equipo vivió muy intensos, muy, muy intensos. Yo creo que el libro fue como una catarsis, Adolfo, como una catarsis de decir, hay que dejar un documento de esto porque no todo el mundo tiene que guardarse las cosas.
Yo no quería guardarme muchas cosas, pero pues no tenía sentido publicarlas en un periódico de la nada. No, Claro. creo que se tenía que hacer en algo especial. El libro fue muy especial. Te agradezco a ti por haber ido a la presentación. Mucha gente, muchos amigos estuvieron en la presentación del libro y la verdad se los agradezco mucho. No, al contrario, gracias. Y inclusive un honor de alguna manera estar mencionado también ahí. Por supuesto. Ahí en tu libro y sobre todo en esa historia, ¿no? O sea, tu historia de vida y desde mi punto de vista de éxito, porque bien lo has comentado, Cuarto Poder se sigue manteniendo de manera tradicional, imprimiéndose en papel, que eso es algo muy importante que me gustaría también lo mencionaras. El esfuerzo que es. Primero agradecerte por creer en Cuarto Poder y a todos los clientes que actualmente creen en Cuarto Poder, porque Cuarto Poder siempre pues no es fácil mantener una empresa que requiere mucha inversión cada mes, ¿no? En papel, en personal, etcétera, sí. ¿no? Y gracias a los clientes, a muchos clientes que ya tienen muchos años con nosotros, pues seguimos ahí trabajando y creo que es el medio del pueblo, es el medio de Zapotlanejo y llegó para quedarse y al principio muchos pensaban que nada más era de un ratito y muchas revistas y muchos medios llegaron y se fueron y nosotros seguimos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay un amor muy especial, hay una pasión muy especial. Más que verlo como un negocio, lo vemos como una empresa necesaria en Zapotlanejo, ¿no? Y como así lo menciona el eslogan, ¿no? Sí, la pasión de informar. La pasión de informar. Exacto. Edgar, ¿cómo te gustaría, con qué consejo te gustaría cerrar este podcast? El consejo es, en todo lo que hagas en la vida, hay que tener dos cosas: pasión y preparación. Con eso puedes lograr mucho. Mucha gente dice, es que yo quiero ser futbolista y me apasiona el fútbol, pero no me gusta entrenar. No, pues compadre, pues con la pena, ¿no? No me gusta ir a visorías, no. Yo juego aquí en el barrio y alguien va a llegar aquí y me va a llevar al Real Madrid. No, pues eso no existe. Una empresa que dice, yo voy a poner mi negocio y nunca han leído un mínimo libro de negocios. Es increíble. Mucho riesgo. Es increíble. Hace un año, cuando yo anuncié que íbamos a escribir un libro en el aniversario 14, hubo gente que me dijo, oye, me preguntaron en la entrevista, oye, ¿qué consejo le das a los emprendedores? Porque teníamos una sección que se llamaba El Emprendedor de la Semana y yo les decía, prepárense. Si quieren poner un negocio, prepárense. Y si están trabajando, prepárense también para hacer bien su trabajo. Oye, yo soy mesero, pues prepárate. ¿Cómo ser el mejor mesero del mundo? YouTube, o métete un curso, además de la capacitación que te dé la empresa. ¿Sí? Oye, que yo voy a ser el pintor, pues prepárate. ¿Cómo puedo ser el mejor pintor? ¿Cómo puedo ser el mejor carpintero? No, es que pues, yo lo que me enseñó mi abuelo, mi papá, pues ya. Hasta yo ya sé hacer todo. No, seguramente hay mejores carpinteros que tú. ¿Por qué no aspirar a ser mejor? En todo lo que hagas, siempre aspirar a ser mejor. Y claro, siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre. Eso es ley, siempre. Pero hay que imitar a la gente que es mejor que tú para seguir creciendo. Porque tú no sabes si algún día tú puedes ser el mejor o la mejor. Excelente. Sí. Pues bueno, un placer siempre, Edgar. Un honor. Un gustazo. Y una bonita experiencia estar, ahora sí que dándonos la oportunidad de vivir este podcast. Invitar a la gente, aquí es un espacio para ellos, para todos los generadores de contenido, para todos aquellos que están con esa inquietud de vivir la experiencia y, por qué no decirlo, con todos esos talentos que tenemos alrededor, que de repente no han sido descubiertos, vénganse. Vivan un podcast, grábenlo y de repente aquí queremos verlos triunfar. Así es. Amigo, un placer. Gracias. Compartir contigo este podcast. Gracias. Que sea el primero de muchos. Primero Dios. Gracias. Así será.